¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la Argentina de Milei con otro notable invitado, Hernán Brienza, politólogo directamente desde Buenos Aires. Hernán Brienza, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tu tiempo. Hernán, ¿cómo describes a una audiencia que no vive en la Argentina? ¿Cómo es la Argentina de Milei hoy? 15 años, perdón, 15 meses después de haber iniciado su presidencia. Bueno, yo recuerdo que habíamos tenido una charla el año pasado sobre el gobierno de Milei y vos me preguntaste si el gobierno de Milei estaba transitando el camino a la dictadura y yo te decía que todavía no, que tenía legitimidad de origen, que no había quebrado algunos aspectos institucionales que caracterizaban a a la democracia argentina en los últimos 40 años. Si vos me hicieras hoy esa pregunta, yo debería decirte que el camino a la autocracia está mucho más cerca a esa estación definitiva, porque en este caso Milei ya ha traspasado algunos límites que ningún gobernante anterior en democracia lo había hecho. No solamente la plenitud de poderes con el decreto de la ley base que se firmó, o en realidad que se sancionó el año pasado, que le otorgaba a Milei poderes extraordinarios para poder negociar directamente y sin el pase por el Congreso de contratos, privatizaciones, despidos del Estado. Eh, no solamente por el uso, digo, abusivo que hizo ese decreto, sino también por el nombramiento por decreto de los dos jueces de la Corte Suprema sin acuerdo del Senado ni del Congreso, cosa que había hecho Mauricio Macri, pero que había sido rápidamente refrendado por el Congreso, porque el macrismo en aquel momento tenía la capacidad de generar mayorías propias en el Senado. No es el caso de Milei, con lo cual este decreto de elección de dos jueces de la Suprema Corte son prácticamente un desafío al Poder Legislativo. Los mensajes fuertemente, yo diría, censuratorios en contra del Poder Legislativo, ya sea de diputados, ya sea de senadores, el levantamiento de sesiones de forma unilateral cuando el Poder Legislativo está tratando los juicios o las denuncias que se hicieron por la estafa de las criptomonedas contra Milei, hablan también de un avasallamiento del Poder Ejecutivo sobre el Poder Legislativo, y a eso se le suma la brutales represión en las calles contra las manifestaciones de jubilados y de aquellos grupos que ejercen su solidaridad con con los jubilados en las calles, ¿no? Con lo cual, si uno empieza a ver ese panorama, si uno empieza a ver las salidas fuera de toda eh, urbanidad del presidente, es decir, las frases desquiciadas, los tonos elevados, la violencia verbal y discursiva de sus seguidores, la preocupación por ese camino a la autocracia, por ese camino a la tiranía, por ese camino a la dictadura, se vuelven más preocupantes, o al menos eh, lo que uno debería pensar es que hoy estamos mucho más cerca de una tiranía o una dictadura en la Argentina que hace pocos meses cuando me hiciste esa pregunta. Si a eso le sumamos la violencia con la cual Milei se dirige a los periodistas, yo no diría a los periodistas opositores, ni siquiera a los periodistas de izquierda, ni a los periodistas, eh, sino a los periodistas de lo que eran los medios de comunicación más emblemáticos de la Argentina, como por ejemplo los periodistas del diario Clarín, o del diario La Nación, o del diario Perfil, diarios que hasta hace muy poco tiempo eran considerados diarios oficialistas del poder de turno, ¿no? Pues quizás no en el caso de Perfil, pero sí en el caso de La Nación y de Clarín con la experiencia del macrismo, ¿no? Se ha dado ataques del presidente de la Nación a periodistas incluso propios, a periodistas de medios propios como América 24, ¿no? Que ha ocurrido hace poco tiempo esas, esas contradicciones, con lo cual lo que los analistas de alguna manera empiezan a mostrar la preocupación es justamente por este endurecimiento de las condiciones de un gobierno
que tuvo legitimidad democrática en su inicio, pero que su práctica es seriamente antidemocrática, ¿no? Eso sumado a un empobrecimiento general de la población, a una inflación que va cediendo, pero que al mismo tiempo deja sin espacio al esquema productivo de la Argentina, ¿no? Donde todos los índices han dado negativos, con una amenaza de devaluación constante, con una fuga de capitales permanentes y con un empobrecimiento del tesoro del Banco Central, ¿no? Entonces, en la Argentina se está viviendo un cóctel que puede ser explosivo más temprano que tarde. Tuvimos oportunidad en días recientes de hablar con el ex juez federal, estamos hablando de Carlos Rosansky, y él había sido muy claro en sus declaraciones y él decía, a propósito de esa brutal represión a los jubilados, en donde incluso se hirió a un fotógrafo que terminó con su vida en grave peligro, él decía, esto no es el Estado de Derecho, y también coincide con la percepción de que en realidad se transita un camino muy peligroso porque lo que tú señalabas, es decir, el discurso desbocado de este señor Milei de que palabras más o palabras menos respecto a esa represión a los jubilados, uno de los sectores más golpeados, más vulnerables, que han perdido enorme cantidad de porcentaje de poder adquisitivo desde su llegada al poder. Él decía algo así, tú me corriges, los buenos son los de azul, refiriéndose a la policía, los otros son delincuentes, y usaba incluso epítetos sumamente groseros para calificar la situación. Es decir, toda esta pregunta para que Rosansky traía algo a colación. Él decía, de alguna forma es la gente, el pueblo, la oposición, incluso en el Congreso, es la que tiene que salir a frenar esto. ¿Cómo la ves tú? Bueno, el gran problema que tiene el sistema político argentino en este momento es que la oposición no encuentra la forma de hacer frente al gobierno nacional. ¿Por qué razón? Bueno, posiblemente porque parte de esa oposición haya estado muy golpeada en la derrota del 2023 y la experiencia de su propio gobierno con una inflación muy alta, con un debilitamiento interno entre dos facciones del mismo gobierno, hiciera que no puedan tener legitimidad de construcción de discurso hacia la sociedad. Lo terrible de esto también es que perdón, eso si hablamos de la oposición peronista. El problema es que el radicalismo como oposición tiene más miedo de ser identificado con el kirchnerismo que con el propio gobierno. Entonces, la violencia del gobierno argentino no tiene freno porque hay una oposición paralizada. Ante esa oposición paralizada, yo te diría que ni siquiera los gremios ni la Confederación General del Trabajo tienen la capacidad para encabezar esos, esas protestas. ¿Por qué? Porque los intereses personales de sus dirigentes están más vinculados al statu quo que a la defensa de los millones de trabajadores. O al menos, si no están identificados, sus intereses están atados y los dirigentes se sienten maniatados a poder expresar libremente su oposición. Entonces, hay una sensación de que solamente los ciudadanos de a pie, las organizaciones más pequeñas, las organizaciones de base, tienen la capacidad de responder a las políticas de gobierno. Y lo hacen de la única manera que pueden, que es manifestándose, poniendo el pecho, poniendo el cuerpo, ¿no? Y esos cuerpos son acribillados, son molidos a palos, son detenidos, son incluso, voy a utilizar una palabra un poco fuerte, pero durante las horas en que fueron detenidos, muchos de esos manifestantes estuvieron virtualmente desaparecidos porque no entraron a ninguna sede policial, sino que estaban siendo paseados en los carros de asalto en los cuales eran detenidos, sin denuncia, sin denuncia penal, ¿no? Con lo cual, lo que visualizamos ahí es una grave amenaza para
los individuos que salen a manifestar y que salen a protestar, ¿no? Que son finalmente los que están por encima de los dirigentes opositores. Estamos hablando de que en el mes de octubre va a haber elecciones legislativas y tradicionalmente antes había elecciones primarias. Esas elecciones es el gobierno el que las canceló. ¿Y cómo lees tú las dos cosas? La cancelación y segundo, el panorama rumbo a esas elecciones de octubre legislativas. Vos sabés que los sistemas electorales siempre benefician o perjudican a algunos, ¿no? Así como las elecciones eh, que eran para seleccionar a los candidatos de manera obligatoria, favorecían algunas tipos de alianzas políticas, la eliminación de las PASO favorece a los partidos políticos más centralizados, los que tienen menos democracia interna o a los que lo favorece que no voten el ciudadano común, ¿no? Eh, la eliminación de las PASO claramente son un guiño a la estructuración de poder de los oficialismos, porque los oficialismos generalmente no necesitan PASO. Sí necesitan PASO las alianzas opositoras, que son las que dirimen cuáles son los mejores candidatos. Es cierto que la eliminación de las PASO fue una eliminación hecha según los pasos institucionales. No podemos negar que la eliminación de las PASO también fueron parte de una estratagema del gobierno para poder mejor, tener una mejor performance en las elecciones. Ahora, ¿esto le garantiza al gobierno una mejor performance? No lo sabemos, no lo sabemos. Yo creo que lejos de favorecer al gobierno, el gobierno va a haber cuestionado su performance en estos 2 años, en este año y medio que ha gobernado. Hernán, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Hernán Brienza directamente desde la Argentina, precisamente sobre la Argentina de Milei 15 meses después de haber llegado a la presidencia. Enseguida regresamos. Seguimos conversando con Hernán Brienza directamente desde Buenos Aires. Estamos hablando sobre la Argentina de Milei a 15 meses de haber llegado a la presidencia. Hernán, politólogo. Hernán, ¿y cómo estás leyendo el hecho, por ejemplo, de que Buenos Aires fue sede de un evento de CIPAC, que es la organización de las extremas derechas a nivel mundial? Es decir, todos estos personajes de extrema derecha visitaron la Argentina en donde Milei fue entonces el anfitrión, y Milei con bastante frecuencia hace viajes hacia el exterior a visitar justamente ese tipo de eventos. ¿Cómo estás leyendo eso? Bueno, por supuesto, con muchísima preocupación por lo que significa el endurecimiento de las derechas en el mundo, ¿no? Es un fenómeno que no veíamos desde prácticamente principio del siglo pasado, ¿no? No me gusta hacer comparaciones, pero es cierto que hay un, un clima de época similar al de la frustración de las democracias liberales de principio del siglo XX, que hay un endurecimiento de las formas en las cuales la derecha desprecia la democracia y la derecha desprecia a las mayorías. Los términos técnicos con los cuales cada uno se pueda denominar son desde los neofascismos europeos hasta el anarcocapitalismo o el liberalismo extremo de Trump. Digo, más allá de las definiciones técnicas, la gran preocupación es que hay dos cosas que ya no son como nosotros las imaginábamos hasta hace unos años. Uno, la legitimidad del sistema democrático.
Dos, el, el destrozo final del estado de bienestar que conocíamos como hasta hace muy pocos años, incluso en Europa. Hoy lo que vemos es un dominio absoluto del capitalismo financiero internacional, sin importancia de las vidas humanas reales. Es el mundo de la estadística, el mundo del hiperindividualismo, un mundo en el cual eh, hay una hiperconcentración de capitales que daña el tejido social y que, en mi opinión, no es sostenible en el futuro. En ese esquema, Milei se siente muy cómodo porque es en el único lugar donde lo aplauden sus barrabasadas, ¿no? Digo, Barrabás era un personaje que alguna vez va a tener que ser recuperado porque no era el ladrón que todos pensamos, pero no importa, era un líder revolucionario. Pero más allá de esta digresión, lo que me preocupa de Milei es que esas formas discursivas solamente son aplaudidas allí en discursos que van en contra de las mujeres, en contra de los que hacen elecciones sexuales diferentes a la normativa, que hablan en favor de las mayorías, que hablan en defensa de los pobres, ¿no? Y lo hace con un tono violento que es celebrado justamente en esos círculos. Esos círculos son los que a Milei le permiten sentirse bien, sentirse reconfortado, ¿no? Y por eso él viaja mucho a esos sectores, porque él allí construye la imagen o la ilusión de ser un líder internacional sin cuestionamientos, ¿no? En algún punto, como la humorada que ocurre, que se hace aquí en Argentina, eh, esos congresos son un poco la Narnia de Milei. Cuando se refieren a la Narnia, se refieren a un mundo ficticio y fantasioso, ¿no? El famoso león de Narnia de las producciones de cine, ¿no? Bueno, allí es el único lugar donde Milei es aplaudido a rabiar, ¿no? Por los sectores concentrados del capital y por los dirigentes más reaccionarios del mundo. En el caso particular, y tú mejor que nadie ayúdame a explicarle a la audiencia los detalles, acá él sale a promover, él dice que es desde su cuenta personal, es decir, él dice que tiene una cuenta oficial de presidente, pero también tiene una cuenta personal. Él sale a promover una criptoestafa de una criptomoneda que está por lanzar, que se está lanzando en ese momento, que le llaman Libra. Eso termina en una gran estafa. Hay mucha gente que pierde muchos decenas de millones de dólares. Entonces la pregunta, aparte, de acuerdo a lo que se ha podido saber, ya había tenido antecedentes de ese tipo de actividad respecto a promover situaciones que han terminado en estafas o en irregularidades. Entonces, una pregunta es, ayúdenos a entender los detalles de qué fue la criptoestafa que él promovió. Y la segunda parte de la pregunta es, ¿Milei tiene entonces el respaldo o es un producto del norte global? Bueno, dos cosas. Primero, eh, no es la primera vez que Milei hace una jugada con criptomonedas como esta. La hizo cuando yo era diputado nacional y fue muy cuestionado porque ¿en qué consiste la operatoria? La operatoria consiste en dar publicidad a una criptomoneda, inflarla y cuando está inflarla, desinflarla para quedarse con vender al precio más alto, comprar al precio más barato, vender al precio más alto, y cuando vos vendiste la mayoría de las criptomonedas, el valor de esas criptomonedas se deprecia y deja sin fondos a las mayorías que compraron esas criptomonedas creyendo que eran em, eh, un negocio que podía ser rendidor, ¿no? ¿En qué consiste el fraude? Bueno, el fraude consiste en darle publicidad desde una cuenta que, si no es oficial del presidente, es personal del presidente de la nación. O sea, el presidente de la nación te dice, apostá a esta criptomoneda porque es válida, ¿no? Y es desde esa cuenta en la cual se produce la estafa, el vaciamiento de esa propia criptomoneda, ¿no? Entonces,
Que Milei diga que no sabía qué iba a pasar es falso, porque ya sabía qué había pasado con la criptomoneda siendo diputado nacional. Que no sabía qué iba a pasar también es falso, porque las denuncias de sus principales socios que involucran a la hermana Karina Milei como la principal operadora de la construcción de la estafa, y que además era la que cobraba un dinero, según los denunciantes, de manera ilegal e ilegítima para que esta criptomoneda funcionara. Las contradicciones del presidente, que en un momento dice que eran para apoyar a la industria y apoyar a la producción, en otro momento dicen que era una timba financiera y que no tenía sentido, y en otro momento dice que él no le dio publicidad, sino que simplemente aconsejó. Bueno, yo creo que Milei está muy comprometido con esa estafa, y creo que esa estafa le va a costar muy caro, si no en el plazo inmediato, en el plazo mediano y en el largo plazo, ¿no? Las denuncias que tiene Milei en Estados Unidos son denuncias que les va a ser difícil sortear. La justicia argentina es muy manipulable, pero no así las justicias de países extranjeros cuando se refieren a países como la Argentina, ¿no? Nadie cree que la justicia de Estados Unidos sea independiente, pero sí creemos que tiene cierta independencia cuando se trata de mandatarios de países extranjeros con menor posibilidad de fuego que Estados Unidos, ¿no? Yo lo que creo es que el problema de criptoestafa rompió la legitimidad del propio Milei frente a los discursos de legalidad, de honestidad, incluso de sapiencia y inteligencia. Si el presidente cometió una estafa, ya es un corrupto, y si el presidente no se dio cuenta de que era una estafa, es un estúpido. Y en Argentina a veces es preferible ser corrupto que estúpido. Con lo cual, las dos condiciones respecto de cómo sale parado Milei de la estafa son malos para él. Si Milei, la segunda parte de la pregunta es si Milei es una herramienta del poder del norte, yo creo que es mucho más complejo. Por supuesto que a Estados Unidos le conviene un personaje como Milei que abra la cartera de negocios de la Argentina a las empresas norteamericanas. A Estados Unidos le conviene que Milei haga seguidismo automático a las políticas internacionales de Estados Unidos. Pero a mí me parece que Milei es un producto más de la frustración de las grandes mayorías argentinas que de los laboratorios norteamericanos. Creo que en ese sentido, para los poderes reales, Milei es más parecido a Zelensky que a un dirigente que pueda ser eh, manejado sin sobresaltos por los poderes reales y los poderes centrales del norte, ¿no? Creo que, creo que es preferible otro tipo de dirigentes mucho más racionales y mucho más equilibrados que el propio Milei, ¿no? Por último, entonces, Hernán, ¿termina el mandato Milei? Es una gran pregunta. Yo el año pasado estaba convencido de que Milei todavía tenía fortaleza. Yo creo que hoy esa fortaleza para Milei ya no existe. Yo creo que Milei hoy está muy debilitado. Si termina el mandato o no, eh, a veces eso se mezcla con una expresión de deseo, y muchas veces puede ser entendido como una expresión en contra de, de la institucionalidad de un país. Lo que yo creo que desde el gobierno de la Rúa, que no hay una administración tan cuestionada y tan fuertemente deslegitimada como la de Milei. Hernán Brienza, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por el interés y por la invitación.